Y voy a empezar a compartir pantalla para iniciar con la presentación. A ver si es cierto que ya la ven ahí, me dicen. Ok, bueno, eh, hemos estado desarrollando temas distintos en este espacio de webinars todos los martes de Holoversum, porque queremos poder ahondar en como esta inquietud que está circulando por todos lados, ¿no? De todo lo que está sucediendo este año. No cabe duda que es un año que inició con un ímpetu muy especial. Desde el día uno hemos tenido sucesos que nos afectan, tanto supongo que a nivel personal, ustedes me dirán si también han tenido cuestiones personales, familiares en el trabajo, la escuela, etcétera. Pero a nivel global está pues impactando mucho las cuestiones sociales, las cuestiones del clima, que son cosas que pues finalmente podemos tener algo de influencia porque en poca o gran medida nosotros hemos impactado al planeta y hemos hecho que este cambio climático y todo esto sea como mm, más, más, más rápido y como más polarizado. Sin embargo, es un proceso que el mismo planeta va teniendo o debe de tener, y esto lo dicen pues los que saben, ¿no? Los que estudian el planeta, la astrofísica y demás. Y hay muchas cosas en las que no podemos impactar y bueno, yo platico mucho con gente, yo me dedico a trabajar con personas, no solo con pacientes en el consultorio, sino también con personas que eh, vienen a los tours que hacemos aquí en Puerto Vallarta y tal, que además tenemos la gran fortuna de que vivimos en un lugar donde la gente viene de muy buen humor, viene contento porque ya estuvo ahorrando un tiempo y entonces viene a pasar unos días agradables y nosotros vivimos en una burbuja un poco de todo lo que está sucediendo allá afuera, pero sí platicando con las personas, pues hay como mucha sensación de impotencia, de no poder hacer grandes cosas, de estar un poco maniatados, ¿no? Por lo que está sucediendo a nivel global. Y la realidad es que sí podemos hacer un montón. O sea, en la medida que nosotros podemos tomar conciencia y hacer pequeñas acciones en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, con nuestra gente, podemos poner ese granito de arena, podemos poner ese tono de alegría, de bondad, de ligereza, para poder impactar a las pocas o muchas personas con las que estemos relacionándonos día con día, y eso ya puede hacer la diferencia en alguien. Entonces, es por eso que nosotros no cejamos en nuestro empeño de todos los martes tener un espacio donde alguien que tiene una cierta autoridad moral, por así decirlo, ¿no? Porque la persona que se sienta a hablar con ustedes ha pasado ya por un proceso de aprendizaje, de integración, de lo que sea que nos vaya a compartir, y tiene la capacidad incluso de responder a sus dudas o lo que sea, o generar pues un ambiente donde podamos aprender todos, ¿no? Hoy me toca a mí, con muchísimo gusto lo hago, pero cada semana hay diferentes terapeutas y así les recomiendo que marquen en su agenda los martes a las 8 de la noche, y como soft se pueden conectar en pijama con la cámara apagada, porque de lo que se trata es de que puedan poner por ahí el teléfono o la compu, lo que sea, y poder compartir, ¿no? Y por supuesto, si tienen alguna opinión, si lo que nosotros compartimos aquí genera algo en ustedes, pues nos encantaría que nos lo compartan. Hay un chat de comunidad la verdad se respeta mucho, no nos gusta estar compartiendo cosas ni de otras, ni promocionamos de las otras cosas que hacemos. Yo, por ejemplo, pues vivo en Puerto Vallarta y hago tours y sería muy cómodo poderme promocionar allá, pero es un espacio que para nosotros es sagrado, y entonces que sepan que si ustedes pertenecen a la comunidad de Holoversum, eso se va a respetar. Es solamente para este espacio de aprendizaje y de rebotar la información que aquí se comparte, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, voy a entrar de lleno a esto de la conciencia buena, entrecomillado, por supuesto, y mala. Hace 2 semanas estuve compartiendo yo un webinar que se llamó Los tres
creo que eran 3 aspectos para tener un gran año o algo así, y estaba basado en los 3 pilares principales de constelaciones familiares. Yo tomé la formación del 2006 al 2008, hace muchos años. Me tocó ir con Bert Hellinger a sus grandes ponencias y todo esto. Era muy impresionante estar cerca de esta persona porque era como un generador, era algo muy especial, la manera en la que las personas como que nos homogeneizábamos en su presencia y con sus movimientos, era muy interesante. Y bueno, tengo algún tiempo trabajando con esta técnica y he visto cómo estos 3 principios funcionan de manera muy sutil, pero muy contundente. Estos 3 principios son el vínculo o pertenencia, que es como este saber que pertenezco a un sistema y que esta pertenencia me da seguridad. No una seguridad económica o emocional ni nada de eso, pero una seguridad de vida. Sé que pertenezco ahí y a veces puedo hacer lo indecible por permanecer ahí. Seguir ciertas normas familiares que no son abiertas, ¿no? Como muy tácitas, a lo mejor tener algún tipo de afición o vicio de mi línea familiar, tener rasgos de personalidad o adoptar ciertas aficiones, etcétera. Después viene el equilibrio entre dar y tomar, no es entre dar y recibir, es entre dar y tomar, es un equilibrio dinámico que requiere de la voluntad de la persona para eso, tomar, ¿no? Lo que se le ofrece y tomar, pues al tomar se toma todo completo, no se vale quitarle los chícharos al arroz, ¿no? Sino todo lo tomo completo, así se toma la vida ya como adulto y las relaciones se dice que tienen su efectividad dependiendo de que este equilibrio esté pues parejo. Si hay desnivel es cuando hay situaciones y etcétera. Y el tercero es el orden. El orden como reglas, como estructura, que cada persona tiene un orden interno, ¿no? Y un orden externo. Y también cada familia tiene sus órdenes, cada colonia, ciudad, estado, país, ¿no? El planeta mismo tiene órdenes que nos afectan a todos los que vivimos ahí. Y estos salvaguardan las buenas relaciones. Y lo seguimos normalmente de una manera automática, sin pensarlo mucho, y nos damos cuenta de que existen cuando cuando nos vemos afectados por el resultado, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, este webinar está en el canal de YouTube, estuvo muy interesante, está muy lindo, lo pueden ir a ver y es como muy clarificador poder delimitar estos 3 aspectos y ver de qué forma estoy yo relacionándome con estos 3 aspectos. Eso me va a dar como mucha luz en mi accionar del diario. Bueno, ahora, esta es como la segunda parte y este se llama la conciencia buena y mala. Está entrecomillado porque dentro de constelaciones familiares y de hecho dentro de muchas de las líneas terapéuticas que aquí les presentamos, no existe lo bueno y malo como un juicio de valor. Existe lo positivo y lo negativo como polaridades o como frecuencias. Y en la naturaleza y en todos lados hay un polo positivo, un polo negativo y normalmente se pendulea de un lado a otro hasta que se encuentra un medio y entonces con ese medio se puede ir hacia adelante, ¿no? Que es un poco lo que es el yin y yang. Si nosotros nos acordamos cómo funciona esta figura de los chinos, bueno. La conciencia buena normalmente se representa como lo que es positivo, lindo, brillante, así chisporroteante, ¿no? Y lo malo normalmente se representa como algo medio del diablito o de la vocecita esa, ¿no? Y el yin y yang es la unión de los opuestos y el equilibrio perfecto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una especie de yin y yang personal, en el sentido de que
A veces, cuando empezamos a desarrollar alguna actividad, empezamos a desarrollar algún aspecto de nuestra personalidad, empezamos desde lo más simple, ¿no? A lo mejor un trabajo o para hacer un webinar como este, ¿no? La primera vez va a ser, híjole, qué complicado, me voy a tardar mucho, voy a encontrar como todos los nos para, o sea, y lo complicado y no sé qué y no sé qué. Finalmente me voy esforzando y al rato ya me va a salir como si fuera muy simple y entonces a lo mejor voy a poner algo más a partir de ahí para poder seguir desarrollándome. Y este es un termómetro interno. Hay momentos en nuestro día a día, en nuestra vida, que estamos más tendientes hacia un lado o hacia el otro. Habrá veces que estemos mucho más expresivos, más hacia afuera, más con ganas de salir y compartir con personas o ir a lugares o explorar o qué sé yo. Y hay veces que estemos mucho más retraídos, más con ganas de estar en nuestra casa, en nuestro interior, en silencio, con nosotros mismos. Y es como muy importante irnos dando cuenta de que estas dos polaridades existen en mí y cómo es que yo puedo aprovechar estas dos polaridades. En cada una puedo desarrollar o aprender lo que necesite para dar el siguiente paso hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cita textual que saqué de un libro justamente de constelaciones familiares que se llama Felicidad Dual y nos describe cómo constelaciones entiende la conciencia. Si nos encontramos en equilibrio, y les pido que al leerlo lo vayan sintiendo, si nos encontramos en equilibrio es una sensación agradable, de placer. Si nos salimos del equilibrio es una sensación de malestar. Nos indica el límite en el que tenemos que cambiar para que no ocurra una desgracia. Algo similar es válido para sistemas y relaciones. Y aquí les quiero poner un ejemplo muy simplón, pero creo que muy claro. Todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿correcto? Y todos nos fuimos de fiesta alguna vez y no llegamos a la hora que nuestros papás nos dijeron que tendríamos que llegar. Quizá una sola vez, pero nos pasó, ¿no? Y entonces íbamos llegando a la casa y ya sabíamos y conforme íbamos llegando a la casa íbamos media hora tarde, una hora, no lo sé, y era como, uh, uh. Y si no nos cachaban, esa sensación de chin podía durar pues todo el día siguiente o a lo mejor 2 o 3 días o algo así, y era algo muy incómodo. Y si por el contrario, al ir entrando y nos cachaban, era como un, ah, o sea, sí, infringí una norma, ay, pero ya me cacharon, no tengo que tener como esa sensación de que estoy quebrantando algo. ¿Sí me explico? Entonces, no necesitamos que alguien nos diga lo que está bien o lo que está mal. Hay algo dentro de nosotros que sabe perfectamente cuando nos estamos acercando a ese límite y qué tan terrible o qué tan medianón sería acercarnos a ese límite. Y pensemos esto, pues sí, a nivel de algo así como lo que les acabo de platicar o en un trabajo o algo mucho más serio, ¿no? Pero piénsenlo a nivel corporal. O sea, ¿cuántas veces no? Ay, pues es que está buenísimo. En lugar de media rebanada, pues me la como toda completa. Ya sé que me va a caer mal, pero pues, ay, es que está buenísimo. ¿Sí me explico? Nos podemos ir desde lo muy simplón hasta lo muy elaborado, pero el mecanismo es el mismo. En la medida que yo puedo darme cuenta de este mecanismo, en esa medida puedo tomar como ventaja para mí de aplicarlo, ¿no? La conciencia es lo considerado válido en el grupo que pertenecemos y cada grupo tiene una conciencia diferente. Y yo puedo tener una conciencia distinta con diferentes grupos
aunque en alguno sea antagónico al otro. ¿Me explico? Y no por eso estoy mal o soy con doble personalidad ni nada de esto. Simplemente voy desarrollando esa estructura para comunicarme y para pertenecer y para equilibrar la relación y entrar en el orden de lo que sea que yo vaya haciendo. Es decir, esta conciencia se aplica a los tres pilares de constelaciones que habíamos platicado. Y la conciencia y esta sensación de malestar, pues tiene que ver con sentirme culpable o sentirme inocente, diagonal víctima. Ahí hay un jueguito medio chistoso, una línea muy finita que a veces no sabemos cuándo cruzamos para el otro lado, ¿no? Y no tiene que ver, por eso les decía, con bueno y malo, porque ¿quién dice lo que es bueno y malo? ¿Dios? ¿Cuál Dios? ¿Basados en cuál lineamiento? ¿No? La naturaleza, pues, ¿cuál parte de la naturaleza? No es lo mismo para los que ahorita estamos aquí en Puerto Vallarta y que, bueno, está fresco, entre comillas. Yo ya estuve platicando con unas personas porque me tocó la gran fortuna de poder ir a pasar un rato a la playa con personas que mañana regresan a Toronto, donde hay medio metro de nieve en las calles. Y estuvimos platicando un montón de rato que no había habido una nevada así desde 1800 no sé qué tanto. Entonces, es muy diferente lo que el desarrollo que podemos tener aquí con un clima como este al desarrollo que podemos tener allá. Y aunque visto así, se escucha hasta soso, porque, por ejemplo, la ropa, ¿cómo me voy a vestir como estoy ahorita allá en la nieve espantosa y tal? A veces emocionalmente o estructuralmente queremos comportarnos así por querer mantener esa estructura rígida en los mismos espacios que nos vamos moviendo. Entonces, este webinar es una invitación a poder flexibilizar esta parte que aunque sí necesitamos estas estructuras y manejarnos en una buena conciencia para no vivir con esta incomodidad terrible todo el tiempo, sí podemos irla manejando a nuestra necesidad para ir avanzando. No sé si soy clara. Si algo estoy diciendo una absurdidez, por favor, ahí me escriben en el chat y con mucho gusto. Entonces, bueno, creo que todos entendemos o tenemos una sensación de lo que es sentirte inocente o sentirte culpable. Y también creo que en algún momento hemos pasado por cualquiera de las dos, ¿no? Quizá nos hemos vivido más en un lado que en otro. Eso también sería un dato interesante que pudieran experimentar o explorar. ¿Cómo me vivo en mi vida? ¿Me vivo tranquila, inocente en el sentido, hasta lo usamos para decir, ay, es que qué inocente es, ¿no? O sea, y hay quien dice, no, pues es que más bien es medio. No, no. Hay una inocencia cuando no hay esa maldad, como cuando no hay esas ganas de aprovecharse. No lo sé. Cada quien lo puede entender de manera distinta. Pero hay personas que se la viven con una culpa del tamaño del mundo. Y parece que andan viendo, si se les acaba su dosis de culpa, andan viendo a quién le ayudan a cargar otras cositas. Y uno se acostumbra a vivir en estas sensaciones, porque estas palabras, estos términos, tienen una sensación física. Lo interesante sería, ¿cuál es la sensación física que tú tienes cuando cuando te sientes inocente o cuando te sientes culpable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inocencia desde constelaciones familiares, ojo, esto es desde constelaciones familiares. Pueden haber muchísimas otras conceptos y descripciones de inocencia, pero aquí lo que se dice es que en las relaciones hay unos órdenes, lo que habíamos dicho desde el webinar pasado, determinados.
Si estoy en armonía con ellos y por lo tanto me puedo mantener en la relación muy seguramente, digamos, estoy en equilibrio, entonces estoy en la inocencia. Pensemos, por ejemplo, en una familia de vegetarianos. Si yo ni siquiera se me ocurre comer carne, pues mis papás van a estar contentos conmigo, mis tíos van a estar contentos conmigo, voy a poder llegar a las reuniones familiares, en fin, ¿no? Pero si se me ocurre probar unos tacos de carnita y me gustan, tendré, yo ahí ya no estaré mucho en la inocencia, ¿no? Y la culpa, esta foto, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen mascotas, pero los perros, cuando aprendan a hacer pipí popó afuera, si les llega a ganar, por la razón que sea, y se hacen adentro de la casa, su expresión los delata antes de que uno entre a la casa. Es como súper evidente, ¿no? Y la culpa es esto, si nos desviamos de esas condiciones que nos permiten tener unas relaciones seguras, logradas, sencillas, y se peligra, incluso peligra la relación o mi pertenencia al grupo, hay una sensación de malestar que puede ser muy pequeña, puede ser muy intensa y me va a hacer que regrese a donde estaba. Ay, para no tener peligro de perder esa relación o mi lugar en la familia o mi trabajo en no sé dónde o mi lugar en el equipo de la escuela o, en fin, ustedes sabrán porque cada uno de nosotros vamos teniendo experiencias que nos presentan estos escenarios todo el día. Desde si nos pasamos una preventiva o no, si me estaciono 3 segunditos en la cochera porque voy a correr, si ya llevo 10 minutos esperando a que un atarantado dé la vuelta, entonces lo rebaso por el otro lado. O sea, hay muchísimas situaciones que se nos van presentando cotidianamente, una detrás de otra, que nos están apretando estos botones, ting, 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 y pareciera que nosotros estamos condicionados a responder de cierta forma. Y cuando somos conscientes de que estos son como botones que existen en mí, por mi programación familiar en este caso, quizá pueda empezar a tomar un poquito de distancia y no reaccionar en automático y poder quizá hacer la misma respuesta, pero tomando un poquito de conciencia, justamente. No sé si estoy siendo clara hasta aquí. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Eh? Bien, Cintia. Gracias, Sof. Ok, Una pregunta. dime. No sé si se pueda, pero ya. Sí, sí puedes. Sorry. O sea, ¿y qué pasa cuando hay personas que te detonan? O sea, estás así normal y siempre que vas con esa persona te empieza como a surgir un sentimiento bien raro. O sea, como bien así de que no quieres golpear. ¿A quién le surge el sentimiento? ¿A la persona? No, o sea, a ti hacia la persona es un decir. O sea, Ajá. ¿A ¿cuál es quién tu le razón? surge, a quién le surge el sentimiento? ¿A la Pues, persona? pues a ti misma, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en dónde crees que haya algo que se pueda hacer? No sé. En ti misma, Ajá, no, bueno, ajá. O no sea, en la persona. ¿Me no, 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 explico? o sea, el problema es tú, al final. O No, sea, no, no es que seas el problema, es que en la medida que tú puedas tomar distancia ajá. y de que si estás frente a esa persona, digamos que hay veces que está tan condicionado este mecanismo que Ujú, saber que vas a ver a la persona, ni siquiera la has visto, pero ujú, saber que te vas a encontrar de frente con esa persona ya empieza a generar incomodidad. ujú. Conforme te vas acercando a ver a la persona, la incomodidad va creciendo y entonces de repente se te meten en la calle, se te olvida no sé qué, y tienes que regresarte, le das una patada al buró y entonces el dedo chiquito se te lastima y empieza a haber como una cadena de situaciones que van haciendo más intensa esa sensación de desagrado. Entonces, Mm, cuando llegas con la persona,
Además, ya acumulaste un montón de otros aderezos y llegas, pero si bien servida, ¿me explico? Ok. Por eso, en la medida que uno puede ir tomando distancia, que para eso es justamente que nosotros hemos diseñado estos espacios, no porque yo tenga la verdad o la única metodología, hoy me toca a mí, pero quizá escuchando a alguien digas, ah, claro, eso me pasa, y puedas empezar a ser capaz de distanciarte de ese estímulo que hace que reacciones y que entonces si ahora ya me tardo 3 segundos y luego me voy a tardar 30 segundos y luego ya me tardo un minuto, va a llegar un momento en que diga, ah, tengo que ir a comer con mi suegra, en el caso de que esa fuera la persona que a mí me detona, y ya no voy a reaccionar y probablemente la pueda ver, ella vaya a portarse igual, haga sus comentarios desafortunados igual, pero yo ya no reaccione. Y entonces, ¡pum! Ahí se rompe como esa liga y ya. Quizá tengas 850 ligas más que romper, pero esa ya se rompe. ¿Sí me O sea, explico? es una emoción, ¿no? O sea, son Voy a emociones. seguir con el webinar y si quieres, al final me haces otra pregunta, Sí, ¿va? perdona. Está Ándele, interesante. pues. Porque además no viste el webinar de hace 2 semanas y es importante para que entiendas esto bien, sí es muy importante que tú y cualquier otra persona pueda entender primero qué es y cuál es la fuerza de la pertenencia y vinculación y de los otros dos principios. Perfecto. ¿Vale? Gracias, ¿eh? Con gusto. En el caso de pertenencia y vinculación, que es el primero de los tres pilares importantísimos de constelaciones, que es donde justamente me da la sensación de seguridad, ¿no? De que pertenezco a ese sistema. La conciencia reacciona a todo lo que beneficie o ponga en riesgo la relación. Entonces, cuando yo me vivo en inocencia, es porque me vivo como con cobijo y cercanía. ¿A quién? A mi sistema, en este caso, ¿no? Pensando a mis papás. Claro que a lo largo de este tiempo hay personas, yo me he encontrado personas que son adoptadas, personas en las que han tenido que crecer con sus abuelos o con los tíos porque los papás murieron cuando eran chiquitos o el papá se fue y los abandonó y no sé qué. O sea, versiones de la familia hay muchísimos, ¿sale? Lo que yo quiero dar a entender con esto es que sea con quien sea que yo me haya criado, esa sensación de pertenencia a ese grupo primero es lo que a mí me va a dar como esa fuerza para poder enfrentarme a la vida que venga después. En esa relación primera es donde yo me voy a sentir inocente o en inocencia si yo sigo todas las reglas del juego, si yo hago toda la tarea, estoy caricaturizando esto, ¿no? Me como toda la comida, no me paro hasta que me termino mi plato, hago la tarea antes de ver la televisión, me baño antes de ir a dormir, a levantarme tiendo mi cama, que son como las reglas muy o sea, muy cotidianas o muy normales de la familia, ¿no? Pero hay otras que no están tan a la vista, que es donde empieza a haber toda esta identificación y lealtades y demás en las familias, y que yo pues sigo esas reglas porque hay esta sensación de querer pertenecer, ¿no? Y la culpa se vive cuando hay un miedo de sufrir una expulsión del sistema. Y por ejemplo, hay un caso, o muchos, pero un caso como muy, muy sencillo de entender hacia dónde quiero ir con esto, porque en un sistema tenemos que pasar por la inocencia y por la culpa, y por la inocencia y por la culpa. Y esto es un sistema dinámico. Por ejemplo, yo estoy en una familia, papá, mamá, mis hermanos y yo, y soy una extraordinaria estudiante y muy buena deportista, y hago la tarea y coopero en mi casa, y soy la hija modelo. Pero va a llegar un punto en el que a lo mejor se me va a atravesar pues un hijo modelo de otra familia, y entonces me va a gustar, y voy a empezar a salir con él, y me voy a empezar a dar cuenta que hay cosas en su sistema que son muy diferentes al mío y que a lo mejor voy a decir, ah, pues sí,
tu sistema tiene razón, acá en mi casa eso que hacemos no está correcto o podría ser hecho de otra forma o lo que sea, y voy a empezar a voltear y me voy a convertir de inocencia, me voy a ir a la culpa, ¿sí me explico? Porque entonces ya no van a hacer tantas cosas lindas acá y quién sabe qué, y probablemente a él le pase lo mismo en el suyo, y entonces este movimiento hacia la parte de la culpa, digamos, o a la conciencia mala, va a hacer que yo pueda romper con mi sistema, él pueda romper con su sistema, y entonces los dos formemos nuestro propio sistema. Y entonces, ¡lum!, avanzamos y después nosotros nos vamos a convertir en un sistema como en el que veníamos. Y nuestros hijos en algún momento van a conocer a un hijo de otro sistema y tarará, y vamos a volver a hacer lo mismo, ¿me explico? Y de esta forma van evolucionando los sistemas y se pueden ir desarrollando. En constelaciones se dice que eh, cuando un sistema está agotándose, digamos, o cuando ya ha dado lo que tenía que dar, tiende a ir desapareciendo. Es decir, los hijos empiezan a no tener hijos. Y entonces se empieza de ser un sistema que crece, 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 empieza a decrecer y tiende a desaparecer y ya. Porque también los sistemas, aunque son organizaciones sociales, son como entes vivos. Y este proceso es un proceso evolutivo. ¿Sí me explico? Entonces, en pertenencia y vinculación se vive una parte hermosísima que es como ese bebito que está ahí, que ese es el lugar más especial para cualquier niño, ¿no? Entre papá y mamá. Va creciendo y luego va a empezar a querer hacer su propio sistema y va a pasar por este vaivén de pertenencia y vinculación. En el webinar anterior también les decíamos que en el caso de Holoversum, de estos hologramas que tenemos, también tenemos tres tipos de holograma y que curiosamente pues son tres frecuencias distintas, y esta de Flor de la Vida es la que más se empata con este principio de constelaciones de pertenencia y vinculación, porque la Flor de la Vida es justamente la representación geométrica de todos somos uno. Es como un tejido común que nos unifica. Y este holograma se utiliza para cuestiones que tienen que ver como con como una común unidad, ¿no? Con cuestiones que nos suceden a todos de manera, pues, mayor o menor, pero constante. Entonces, bueno. Después tenemos el equilibrio entre dar y tomar. Este sería el segundo principio importante de constelaciones familiares. Y este es muy sencillo. El equilibrio y la conciencia dentro del equilibrio vela por el intercambio. Un equilibrio es eso, es yo doy, tú me das y yo lo tomo. Yo doy y a lo mejor de todo lo que te doy, pues tú vas a tomar, pues no todo lo que te doy, un poquito. Entonces yo tengo que, pues, darme cuenta de eso y decir, ya no le voy a dar tanto. ¿Me explico? La inocencia se vive como libertad de cualquier obligación. Yo ya hice, yo ya di, yo aquí estoy muy bien, yo ya pagué mi cuota, por así decirlo, ¿no? Y la culpa se vive como una obligación. No hay tomar que no tenga su precio. Es decir, hay que pagar el precio, por así decirlo. Hasta hay frases como muy hechas, ¿no? Se vive como que me tengo que esforzar. Esta situación que ahorita ha estado como muy de boga de la semiología de la vida cotidiana, no sé si la han escuchado, probablemente sí. Hay algo que se llama la huella de abandono. Y desde esta filosofía se dice que esto es lo que mueve las relaciones de la mayoría de las personas. Y en constelaciones familiares no se habla solamente de la huella de abandono, pero sí es una de las situaciones más presentes en los procesos de las personas. Es la falta
la falta de ser vistos por los papás o por las personas de autoridad, el necesitar ganarse un lugar, el no sentirse merecedores. Todo esto tiene que ver con este equilibrio. Muchas veces, cuando somos niños, de cierta forma absorbemos las dinámicas que vemos en casa. Y no es que el asunto sea conmigo, pero yo me pongo el saco, ¿no? Voy a poner un ejemplo pues muy común, tristemente. Cuando una pareja decide que ya no quiere seguir junta o empiezan como con ese asunto de pues nos vamos a separar y a ver cómo le vamos a hacer, o uno se quiere separar y el otro no, y cosas así, utilizan a los hijos como medidas de presión. Yo me asombro muchísimo y bueno, estoy en varios grupos de mujeres en Facebook, por ejemplo, y todos los días hay varios mensajes de llamadas de auxilio de mujeres que están pasándola muy mal por el tema de que los hijos son como una moneda de cambio dentro de su relación. Y digo que veo más temas de mujeres porque estoy en grupos de mujeres. En los grupos donde estoy no hay hombres, pero también hay hombres que le están pasando súper mal y las mujeres utilizan a los hijos como medida de presión para mejores, pensiones o mejores todo esto y no se dan cuenta que en realidad lo que están haciendo es causando un daño terrible a los niños porque van a estar creciendo como bajos de esta capacidad de equilibrar sus relaciones. No sé si soy clara en lo que les quiero comentar. Entonces, nosotros es muy importante que tengamos muy claro este equilibrio. Este equilibrio es tan importante, les decía yo en el webinar de hace un par de semanas, que por eso se inventó el dinero, porque es muy importante que haya un equilibrio entre lo que yo hago y lo que recibo a cambio. Es muy difícil de repente, mm, y supongo que si ustedes se dedican a cuestiones de terapia, es muy difícil de repente recibir llamadas y cosas. Ay, 2 minutos. Es que fíjate que me pasó que... Y no son 2 minutos, son 10 minutos, media hora o lo que sea. Y yo no tengo tema en hacerlo cuando estoy atendiendo a la persona. ¿Me explico? Y está dentro de un proceso en el que yo lo estoy acompañando. El problema es que no se deciden a tener citas formales donde hay un honorario de por medio y son 2 minutitos, porque pues saben que uno le entiende a ciertos temas. ¿Me explico? Y entonces ahí esa necesidad de la persona se empata con mi necesidad de ser vista y reconocida y entonces a lo mejor me aviento una llamada de 1 hora y media, no le cobré un centavo, la persona se va y quizá luego diga, chin, pues, híjole, a lo mejor, pues no le pagué y sí fue como una consulta, pero bueno, lo hizo de buena onda, no lo sé, pero le va a quedar ese run run en la cabeza y yo a lo mejor me voy a quedar diciendo, híjole, pues eso fue una consulta y no le cobré. Entonces, bueno, pero vio que sí sabía. No sé si me explico lo que les quiero decir. Y ahí nos empezamos a enganchar desde una herida, la otra herida y no sé qué. Y al rato andamos embarrando un montón de situaciones que podrían aclararse muy fácil si yo estoy segura y tengo control de este equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. Entonces, yo les invito a que verdaderamente se tomen un momentito hoy después del webinar, mañana o cada vez que vayan a tener alguna transacción, sea económica, o sea de profesión, o sea de lo que sea, para que este equilibrio esté salvaguardado. Y si lo que ustedes requieren a lo mejor de alguien es un abrazo después de una plática sabrosa o qué sé yo, o de un familiar o de su hijo o sus papás o pareja, etcétera, seamos capaces de pedirlo y no vayamos quedándonos como con esos huequitos que después andamos queriendo cobrar sin saber por qué. ¿Sí me explico? Entonces, en el equilibrio entre dar y tomar, estoy en inocencia cuando yo me siento libre de cualquier obligación con nadie o con
las personas en la situación que cada quien se imagine, y voy a vivirme en culpa cuando me siento con obligación y trato o de pagar lo demás o de justificar el por qué, pues mejor no, pero es algo que me quita la paz, ¿sale? Y en este caso, el principio del equilibrio entre dar y tomar embona muy bien, se alinea muy bien con la frecuencia del toroide. El toroide es esta figura que se genera, es una figura a partir la representación geométrica de una sinergia, de una forma de moverse la energía que es personal y cada quien tiene su propio toroide. Tenemos nuestro propio toroide. Hasta el planeta tiene su propio toroide. Y crece tanto dependiendo de las ganas que le pongamos nosotros. Tiene que ver con la expansión de nuestro corazón, del campo atómico del corazón, de la cámara sagrada del corazón. Hay muchísimos términos que se han utilizado o que se vienen escuchando últimamente, pero es este movimiento expansivo, ¿no? De expansión, contracción, expansión, contracción. Este equilibrio entre dar y tomar inicia conmigo, con mi cuerpo. Porque pues sí está padrísimo que haga ejercicio en la mañana, trabaje 8 horas, tenga novio, además estudie, en la noche haga meditación, haga dietas, cocine para el y duerma 5 horas. Pues a ver, ahí no hay un equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. Entonces este equilibrio inicia con nuestro cuerpo, con tener espacios de pausa y de silencio para poder hacer una introspección, con alimentarnos correctamente, lo que para cada uno sea correctamente, porque también de repente se ponen dietas de moda y mi cuerpo es distinto. Es importante conocer el cuerpo, es importante ir hacia adentro. Y en este caso, los hologramas de toroide nos funcionan muy bien para poder alinear ese toroide y poderlo ir expandiendo un poquito más cada vez y entrar en un autocontacto también que nos permita equilibrar esa capacidad de dar y de tomar y podernos ir expandiendo hacia mayores áreas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, bueno, voy a darle un traguito al agua y nos vamos al último. Ok, el tercer principio de constelaciones es el orden. Y el orden como reglas o estructuras. ¿Se acuerdan que les comentaba? Y las reglas del juego son distintas en cada sistema, pero todo el que pertenece al sistema conoce las reglas, abierta o secretamente. Todos conocemos las reglas. Todos sabemos de qué manera tenemos que comportarnos en ciertos ámbitos o ambientes, máxime si es en cuestiones familiares. Yo hablaba hace poco con alguien de mi familia en cómo uno de mis reclamos, por así decirlo, a uno de mis lados familiares, perdón, es que es como si nos encasillaran, es como si alguien, porque ni siquiera sé quién, me voy a echar una buceada para poder ser más clara en esto, pero es como si alguien hubiera definido cuál era el rol del hermano mayor, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, y luego de los sobrinos, taca, taca, taca. Y no importa lo que en mi caso yo haga o deje de hacer, sigo encasillada en esa cajita. Y es una cajita que no se mueve. Entonces, si yo quiero no hacer ruido, pasármela bien, ay, salir en la foto y todo eso, necesito portarme de la forma que se espera que Cintia se porte, porque Cintia es Cintia y San se acabó. Y a veces no me da la gana. Entonces es cuando hay situaciones en las que, por supuesto, yo tengo una sensación interna de decir, chin, y si esto, y si lo otro, y si aquello, pero a veces no quiero pertenecer y no quiero embonarme en esa cajita. No sé si soy clara. Ese es solamente un ejemplo en cuestión de la familia que tiene que ver conmigo, pero pues
empresas tienen órdenes o estructuras, de hecho se llaman estándares, que se tienen que seguir y todos se tienen que alinear al estándar, porque si no, no funcionan las cosas como deben de funcionar. Y de hecho las estructuras son muy necesarias para poder darle una delimitación a lo que sea que se vaya a realizar. Es importante conocer estas estructuras, pero dentro de estas estructuras poder tener la flexibilidad que uno necesite para poder no rigidizarse, ¿no? Entonces, dentro de este orden, la inocencia se vive como lealtad y fidelidad. Soy el mejor empleado del mes, ¿no? O soy el que sale en el cuadro de honor de la escuela, o soy la más bonita de quién sabe. En fin, lo que cada quien se imagine, ¿no? Y la culpa se vive como, sí, la regué y me van a castigar. Como les decía, cuando llegué yo a las no sé qué horas de la madrugada, híjole, mejor que me vean y que me regañen ahorita y no tenga yo que andar agachando la cabeza toda la semana, ¿no? Y es muy chistoso verlo, por ejemplo, en los niños, que es muy evidente cuando hicieron las cosas. Porque pueden decir, yo no fui, y uno sabe perfectamente quién fue y todo, porque, bueno, están muy nuevos y todavía no desarrollan todas estas estructuras para poder pretender y decir cosas que no son ciertas. Ahora sí que con poker face y viendo hacia adelante, ¿no? Pero este orden del que estamos hablando ahorita es muy importante, también es un orden dinámico. Los tres son órdenes dinámicos, o sea, los tres son, perdón, son aspectos dinámicos y en los tres pasamos de un lado al otro, penduleamos y cuando llegamos al centro subimos de nivel y volvemos a hacer lo mismo y penduleamos, llegamos al centro y subimos de nivel. La única manera desde constelaciones, y yo personalmente he visto que en muchas otras ideologías o sistemas funciona, es eso, es pendulear, llegar a un punto medio y dar un avance hacia adelante. Y esto tiene también que ver, obviamente, con el cuerpo, porque acuérdense que el primer sistema que tenemos somos nosotros, no es mi papá, mi mamá, no, soy yo. Yo con mi cuerpo soy un sistema y el orden que yo necesito para mi cuerpo es muy importante. Es muy importante, más allá de la disciplina y los buenos hábitos, es el orden. Orden desde mi vida, cómo he ido pasando de una etapa de niño a joven, a adulto medio, medio adulto y luego adulto mayor y etcétera, etcétera. Cada etapa de la vida va teniendo pues estructuras distintas. En la medida que yo puedo ser consciente de esas estructuras, puedo jugar el juego, integrarlas a mi vida o decir, híjole, esto no me lo creo. O sea, yo veo, por ejemplo, a mi mamá que cumplió 77 años y yo veo personas de 77 años que ya van en pleno declive de su vida y digo, ¿cómo es esto posible? Pues sí, porque ya desde hace 17 años son adultos mayores, pues ya los 80 años ya es una ancianidad contundente. Yo no lo veo así. Para mí una persona anciana, pues es de 95 para arriba. Antes, pues no, están mayores, pero nada más. Y esas son estructuras que socialmente se han ido desarrollando, que es importante tenerlas de vista, pero que no necesariamente se integran, me explico. Pero si no somos conscientes de que esas estructuras están, pues sí las puedo integrar sin darme cuenta. Entonces, es interesante el poder ir observando estos aspectos y también darme cuenta que a veces lo que para mí es básico para alguien, ni por aquí le pasa. Y no es que yo esté bien y ella o él esté mal, es que somos distintos, tenemos distintas estructuras internas. En la medida que yo conozco mi estructura y la voy delimitando, puedo darme cuenta cuando ya no es mío lo que estoy viendo ahí enfrente que no me gusta, por ejemplo. Entonces, en la medida que yo voy
como les decía al principio, pudiendo tomar un poquito de distancia y observar y decir, a ver, esto que me dijo Cintia hoy, resuena conmigo. Sí, de veras, yo me he sentido, cuando me siento como con, ay, como que con culpa, como que, híjole, me remuerde la conciencia. ¿En qué aspecto es? ¿Tiene que ver con la pertenencia? ¿Tiene que ver con mi permanencia en un grupo? ¿Tiene que ver con mi capacidad de retribuir lo que me están dando? ¿O tiene que ver con mi capacidad de seguir esa estructura que es importante para el buen funcionamiento de lo que sea que estemos haciendo? Y de verdad que funciona. Poder ir discriminando o discerniendo las cosas que suceden me da capacidad de visión. Le digo yo a las personas que tengo la oportunidad de tratar en consultorio, que yo a veces me imagino y veo a la persona como si fuera una bellísima caja donde hay 50 hilos de estambre distintos, pero están hechos así. Y entonces llegan y es como abrir la tapa de la caja y mejor la cerramos porque qué barbaridad, ¿no? Y entonces el poder tomar una distancia, hacer una introspección en silencio en su casa, en el consultorio, etcétera, es como ir armando bolitas de colores y no vamos a sacar nada de estambre de la caja, pero las vamos a hacer bolita para que podamos ver qué hay en la caja y entonces sí decir, no, bueno, este ya está hasta apolillado, lo vamos a sacar, gracias por participar. A lo mejor hay uno muy, muy grande donde se puede hacer algo más, a lo mejor hay pedazos de chiquitos y se pueden hacer añadidos, no lo sé, pero es importante tener la capacidad de observar y de podernos dar cuenta qué es lo que existe dentro de mí, con qué cuento para poder entonces ir hacia otro lugar. Dentro del orden, en Holoversum tenemos este holograma que es azul, creo que sí se alcanza a ver, que se llama cubo de Metatrón. La semana pasada, con el webinar de Itza, que creo que como que vi hace ratito su nombre por ahí, espero que esté aquí con nosotros, que está maravilloso, si no lo han visto, por favor, váyanlo a ver. Yo misma y otras 3 personas que están conectadas estamos llevando a cabo algunas recomendaciones que hizo y ha sido distinta esta semana con esas recomendaciones. Y ella nos hizo ver que el cubo de Metatrón, por ejemplo, usándolo en el punto de estómago 36, donde yo recomiendo el toroide, el cubo de Metatrón nos daba una vitalidad mucho más estructurada y como con más conexión y más conciencia. Y yo dije, pues yo me lo puse en las rodillas y además, curiosamente, se me olvidó ponerle cinta y no se me cayó. Me lo tuve que quitar cuando me iba a meter al mar para no dejarlo allá, pero no se me cayó, se me quedó pegado, adherido en las rodillas de una manera impresionante y efectivamente me sentí como con mucha más claridad y como si una estructura interna se, se estableciera de otra forma. Esta figura del cubo de Metatrón es el orden en sí mismo. Es lo que representa el equilibrio perfecto en la creación del universo. Tiene como esta parte positiva y negativa, que son las frecuencias, ¿no? La energía femenina, que es negativa, de polaridad, la energía masculina, que es positiva, de polaridad. Juntas, pues forman todo lo que existe y es un poco de lo que hemos estado hablando ahora. Entonces, cuando yo entendí eso, y gracias, Itza, si estás por ahí, pues me doy cuenta que también para tener una conexión con la divinidad, con mi espiritualidad, con el cosmos del que soy parte, necesito tener una estructura mucho más firme, no más rígida, más firme, que es diferente, porque lo firme puede ser flexible, lo rígido pues no, se rompe, pero lo firme sí puede ser flexible. Y poder tener como una conexión más directa con esa fuente que cada quien le llame como quiera, pero que existe y que como que cada día se está haciendo más presente. Y creo que también como humanidad estamos haciendo más presente esa fuerza. Es
como esta necesidad de decir, todo esto que está pasando debe de tener un trasfondo mucho más grande que a lo mejor no alcanzo a entender, pero sé que existe y que está ahí. Y yo me sumo a esa estructura, me sumo a ese orden. Entonces, eh, pues bueno, estos son los tres aspectos de constelaciones familiares importantes: pertenencia y vinculación, equilibrio entre dar y tomar, y orden, o también se le llama órdenes del amor, porque es un orden desde el amor, desde la creación, desde lo expansivo, no desde lo estructurado o constriñido, ¿no? Y estas tres maneras de ver la conciencia buena y mala y cómo nos lleva de un lado a otro, a un punto neutro y a una forma de evolucionar hacia adelante. Y bueno, quiero terminar este webinar con la propuesta que les traíamos el otro día también del protocolo para equilibrar a nivel general el cuerpo, todo, digamos. Lo básico, que es lo que está en los pies. Curiosamente, estos puntos son muy o sea, muy de lo físico, de la fisicalidad. Después, el toroide, de nuevo yo lo recomiendo en estómago 36, junto con el punto de aquí abajo de las axilas, que este es de la culpa tal cual. Entonces está muy lindo poder trabajar directamente con el punto de la culpa. Y el cubo de Metatrón en el timo, que es un poquito más abajo, yo me lo pongo en la garganta porque a mí me gusta mucho, ahí se me queda pegado sin cinta ni nada, pero el timo es más o menos como por aquí. Y séptima cervical para poder tener como una conexión más alineada. La recomendación es que utilicen este protocolo, pues al menos, creo que si mal no recuerdo, y eso que este lo hice yo, son 30 hologramas en el paquete que estamos ofreciéndoles. Son 10 hologramas por cada puesta. Y estos 10 hologramas se cambiarían como a los 20 días más o menos, 15 días. Es importante mencionarles que cambien la cinta como a los 5 días, porque es una cinta que es plástica finalmente, sí alcanza a respirar la piel, es especial para el tatuaje, pero es importante que la cambien. Por eso se les manda un poco de cinta en el paquete, pero si no les cae bien, porque también me han dicho eso, pueden ustedes conseguir la cinta de su preferencia, pero la recomendación es que utilicen los 30 hologramas, entonces les va a durar pues casi 2 meses este protocolo. Por supuesto que si tienen hologramas o tienen alguna otra situación o lo que sea, pueden usarlo de cajón y usar sus otros hologramas, que si para dormir, que si estoy estresado por acá, en fin, lo que ya conocemos. Y si no lo conocen, mándenos un mensajito y se los decimos. Pero si ustedes utilizan un protocolo o el que nos recomendó Itza la semana pasada también, pero eligen un protocolo y se mantienen usándolo 2 o 3 meses, van a ver el cambio, como la reestructuración a nivel energético que va a tener su cuerpo. Es muy importante que también acompañen sus hologramas de un esfuerzo personal en poder aclarar dónde están parados, hacia dónde van, de dónde vienen, qué les duele, qué les gusta, qué les molesta, y que hagan anotaciones. Estamos en una época fantástica donde todo está abierto al mismo tiempo. Tenemos el escenario más terrible e impensable de la humanidad en el pleno siglo XXI. Sí, ahí está. Y está, pues tan fácil como abrir cualquier red social, ahí está, existe. Pero también tenemos el escenario más esperanzador y creativo y mágico de conexión con la naturaleza, las personas estamos haciendo comunidades como antes no se había hecho, los vecinos se vuelven a saludar, se vuelven a tener actividades comunitarias, o sea, también está. Entonces, todo está abierto, todo está mostrándose y está en nosotros, en cada uno, hacia dónde quieres voltear, qué quieres acrecentar, dónde quieres poner tu atención, tu intención, tu energía, tu capacidad creadora. Eso es algo que yo al menos
digo, tengo 51 años, tengo como más de 20 años, 25 años, quizá más en estos rollos. Nunca jamás había visto la posibilidad tan palpable y tan automática como la estoy viendo ahora. Por eso también nosotros seguimos con nuestro proyecto de Holoversum, porque estos dispositivos nos permiten mantenernos más en nosotros, no dispersarnos tanto y tener una energía bien bonita, mucho más sutil al alcance de nuestra mano y de nuestro cuerpo que nos permita pues avanzar en la dirección que cada quien considere que es la correcta. Y si la dirección que tú consideras que es correcta es hacia este escenario negativo y luchar contra todo lo que es perfecto, ve. ¿Me explico? Y si tú sientes que tu camino está en este escenario, digamos, de creación y a lo mejor irte a vivir al campo, sembrar tus propias verduras, criar, ve. Y si tú decides que no, que mejor te quieres quedar en una ciudad donde tienes que trabajar, también, o sea, aquí no hay algo bueno o malo, es qué te mueve a ti. Ahí, y como dice un maestro que no es Bert Hellinger, que es de otra técnica que se llama focusing, la evaluación final siempre, siempre, siempre viene de adentro, no de afuera, de adentro. Entonces, pues este protocolo estamos nosotros proponiéndoselos en 950 pesos más envío, son 200 pesos de envío y son 30 hologramas. Normalmente un paquete cuesta 1,100 pesos más envío y son 20 hologramas, este trae 30 hologramas y está en un precio mucho más accesible porque nos interesa que los conozcan, que los usen, que sientan sus beneficios, que bueno, ya después ustedes decidirán. Esperamos que sí sigan con nosotros usándolos, pero eso sería lo que tendría yo para. ¡Ay! Se conectaron más personas. Qué bueno, para ustedes. Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga una pregunta. Sof, si andas por ahí, tienes otra pregunta, es el momento. O me la pueden escribir en el chat o alguien quiera comentar algo. Todo bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien, alguien? Creo que Cristi, ¿no? No, ¿No? nada más prendió su cámara. Bueno, pues si tienen alguna duda o si quieren más información de los hologramas, porque veo algunos nombres que no conozco, la mayoría sí los conozco, por eso me fui tan de hilo. Nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp de Holoversum. Si quieren hablar conmigo, bueno, creo que ya tienen mi teléfono. Y si no, pues aquí estamos para que nos puedan contactar, ahondar a la información, a lo mejor no sé si quedó clara o no quedó clara. Me gustaría, eso sí, escuchar de alguno de ustedes si la exposición de lo que quería darles el día de hoy llegó a su destino o no. ¿Nadie? ¿No? A ver, Ceci. Bueno, yo nada más, buenas noches, para recomendarles que vean el video pasado. Yo estuve presente y hoy precisamente lo volví a ver y muchas cosas que no había captado en el vivo, hoy que lo estuve repitiendo, o sea, les recomiendo que lo vayan a ver y ya con esto se complementa bastante. Y de veras que todo lo que hay en la videoteca de Holoversum está súper interesante. Yo estoy repasando en algunos webinars que no pude estar, estoy repasando esos webinars y todo, la verdad, está muy interesante y muy práctico. O sea, son cosas que son fáciles de llevar. Y ya, pues hoy recibí mis hologramas, me da mi paquete de la semana pasada. De hecho, pues yo tengo, ¿verdad? Y los estoy usando, pero quiero empezar a experimentar más en mis terapias con mis consultantes de utilizarlos. Por Entonces, favor, Ceci, que sepas, además, que si necesitas asesoría, tú nos avisas y hacemos una uh-huh. llamada contigo y te asesoramos lo que haga falta para que los puedas ir integrando
y ya que los integres y que los entiendas desde tu perspectiva, nos encantaría que tú nos dieras un webinar. Claro, claro, claro que Porque sí, de con eso se mucho trata, gusto. como de ir, ajá. Claro que sí. Ya cuando tenga conmigo te digo, he tenido pues muy buenas experiencias, ¿no? Ujú. Pero sí quiero ya empezarlo a introducir con mis consultantes, ¿verdad? Muy bien. Qué gusto. Gracias. Muchas gracias. Pregunta Jessica que dónde encuentran el video anterior. En el canal de YouTube de Oloversum. Ahí están, Jessy. Todos los webinars están ahí subidos. Entonces, es Oloversum tal cual, así lo buscas en YouTube. Y Alejandra, si puedes abrir tu... ¿Dónde se me fue? Sí, hola Ah, Cintia, buenas noches. hola. Buenas noches a Buenas todos. noches. Una pregunta, no sé si nos puedes compartir en dónde podemos consultar los precios del protocolo o si nos puedes brindar esa información, por favor. Sí, claro. Bueno, si me pueden poner el teléfono de Oloversum en el chat grupal, porfis. No sé por qué medio llegaste tú al webinar, Por pero Instagram. buenísimo. Hay un grupo, una comunidad, no sé si ya te sumaste en WhatsApp. Ahí es donde estamos normalmente subiendo la información y todo eso. El protocolo de hoy es un protocolo con 30 hologramas, son de los tres tipos. Y este tiene un costo de 950 pesos más 200 pesos de envío. Se cobra el envío aparte porque hay personas que compran varios protocolos. Entonces, para no cobrarles el envío cada vez, por eso se les cobra aparte. Si no, el precio sería de 1,150. Esa es la distinción, pues. Y ahorita te va ahí Magda de la Mora, que ella sí tiene su camarita abierta. Ella es pues quien se encarga de darles el servicio a los clientes de Oloversum y con ella hablarías si escribes al chat de Oloversum, que ya nos pusieron el chat ahí, el número. Entonces, te puedes comunicar ahí, con muchísimo gusto te hacemos llegar tu protocolo y pues si necesitas, algo que nosotros siempre hacemos con nuestros clientes de Oloversum es darles un seguimiento personal. En este caso, como yo soy la ponente de este webinar, si tú necesitas una asesoría personalizada, sería conmigo. Si, por ejemplo, la semana anterior que Itza fue la que nos dio el webinar, ella asesora a las personas que en ese webinar tienen como las dudas y todo esto, pero siempre está la vía abierta al WhatsApp de Oloversum y siempre puedes acceder a nosotros. El equipo somos David, Magda y yo y Mago, que es Margarita, que ella es la terapeuta principal, que no está ahorita aquí en cámara, pero sí está en el webinar. Y gracias, Vale, Alejandra. perfecto. Muchas gracias. Ándele, bye bye, buenas noches. Ando muy bien. Bueno, mira, muy buen tiempo me aventé, ¿eh? Pues si ya no hay más Súper. preguntas o comentarios, chicos, los voy a dejar irse a descansar. De verdad, muchas gracias por conectarse y que sepan que la vía está abierta siempre. Si necesitan algún tipo de información, si quieren ahondar en algo, algo no les quedó claro o quieren una sesión de constelaciones a través de la computadora, con mucho gusto lo que requieran, aquí estoy para ustedes con mucho gusto. ¿Mm? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye bye. Gracias. Buenas Noches. Ay, buenas noches. noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Interesante Buenas charla, noches. Cintia. Gracias, Bye. Angélica. Que descansen. Buenas noches. Bye. Bye bye. Gracias, Cintia. Bye. Con gusto, Jessy, qué gusto. Sí, me dio mucho gusto volverte a escuchar. Estuvo súper padre Bueno, la plática. Bueno, gracias, todo mi lo que nos linda. expusiste. A ver cuándo nos vemos acá. Sí, sí, sí. Te escribo. Ándale. Dale, bye bye. Un abrazo. Bye. Bye bye. Bye, Norita. Ay, Gracias. Buenas noches. Buenas Saludos. buenas noches. noches. Bye, Edna.